Hola mis amigos y amigas en esta preciosa noche. Estamos aquí solamente para profundizar en Dios, en profundizar la Torá, profundizar la palabra de Dios con nuestro Moré, perdón. Es que aquí me están entrando muchos mensajes. Nuestro Moré Daniel y Juan Carlos allá que está en Alajuela, la parte norte de Costa Rica, Irán está en la parte sur de Costa Rica y yo estoy en el centro. El privilegio de estar en el centro. Para muchos es un privilegio, para otros es un problema. Pero estamos aquí en gran bendición solamente para escudriñar la palabra del Señor, las escrituras, que Dios nos quiere hablar, que el Eterno nos quiere revelar hoy. Y aquí está mi amigo, saludos Juan Carlos, ¿dónde se encuentra? Y en los controles, y mi estimado Daniel, el maestro, ¿puede saludar a la audiencia en esta hora? Bueno, shalom a todos, bendiciones del Eterno. Sean nuevamente bienvenidos a esta tercera ya edición de este tema de raíces hebreas, que bueno, para los que vieron al principio no son raíces hebreas, sino raíz hebrea. Y hemos venido hablando de esto y su contenido. Hoy, con la ayuda del cielo, vamos a comentar un poco más acerca de esto con la mira de aportar a cada uno de ustedes que se esfuerzan por estudiar las escrituras y darle la bienvenida a los que ya se están conectando, a los que están y los que ya se están conectando. Por ahí veo a algunos estudiantes, por ejemplo, la estimada Claudia Milena es una estudiante de Colombia que estudia con nosotros. Damos la bienvenida. Harris y a todos los que se están conectando, que sean bienvenidos y que sea la voluntad del Eterno en esta noche con nosotros, Pastor. Y saludos a ti y a Juan Carlos en los controles. Qué bendición, shalom. Que están, ¿se escucha? Pero ahora sí. Ok, saludos a todas las personas de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Europa, todas las personas que se conectan, que son estudiantes de Irán, seguidores de muchas bendiciones. Es que me entran llamadas, la gente está llamando, la gente está, y como estoy usando el celular, no estoy usando la computadora, entonces me interrumpe ahí. Pero shalom, shalom del Eterno. Quiero leer unos versículos de las Sagradas Escrituras que se encuentran en Proverbios, capítulo 18, versículo 20, 21. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien, y alcanzará su benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces dicen amén a esta palabra. Tremenda palabra, tremenda escritura. Disculpen, yo sé que se corta, pero es que me están entrando muchos mensajes y muchas llamadas, entonces no vamos a contestar ninguna. Vamos a orar al Eterno, a decirle que tome el control en esta noche, porque somos guiados por Él, para Él y en Él. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que tome control de todas las cosas. Señor, te pedimos en este momento, tú que eres el eterno, el gran yo soy, el poderoso, el único, el eterno. Gracias por este momento, gracias por esta hora, gracias porque tú eres un poderoso y gran maestro, tú eres el maestro de maestros. Te pedimos que tú traigas bendición en el nombre poderoso de Yeshua. Shalom, shalom a cada uno de ustedes. Maestro Irán, quedamos con la tercera parte, pero la segunda de la última que tuvimos,
de las interpretaciones, de las malas interpretaciones que hay en las escrituras, hablando de la Reina Valera. Bueno, yo tengo la 95 aquí en mis manos. Tengo la Thompson, actualmente tengo la Thompson, tengo la Reina Valera y tengo la Thompson acá, la revisión de Reina Valera, la 1960. Cuéntenos, amado Irán, qué palabras también, porque vimos como 5 o 6 la semana pasada. Cuéntenos cuáles otras realmente están fuera de contexto, que la gente lo toma de una manera y es de otra manera. Iniciemos por ahí. Sí, estuvimos analizando algunos textos. Bueno, cabe destacar también que ¿No se versiones... escucha, amado? ¿No se escucha? Un momento. Okay. Por ahí, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, por aquí tengo unos saludos de parte del profesor Harold Meraldo Aliaga, director del Instituto Mori, donde trabajamos. Saludos a Harris de la Cruz, a la amada Rubí, que también es una estudiante nuestra, el amado Rubén de Venezuela, en fin. Saludos para todos. Y bueno, vamos a continuar. Reina y Valera es la base textual que sirve de cimiento para todas las versiones en la actualidad que conocemos, entre ellas la que mencionó el pastor Roy, la Biblia Thompson, Scofield, Plenitud, Mundo Hispano, en fin, Dios habla hoy. Todas estas versiones tienen su base en lo que es conocido como Reina y Valera. La vez anterior, la clase anterior, estuvimos hablando de algunos textos mal traducidos, o sea, que se ha debido a malas traducciones, ya sea de forma involuntaria por falta de recursos del intérprete, y otras de manera voluntaria, porque tenemos los dos, ¿ok? Tenemos la malicia, las copistas, y tenemos también, por otro lado, la falta de herramientas para una correcta traducción, ¿ok? Entonces, ¿qué dio como resultado eso? Textos mal traducidos, ¿ok? Que han dado pie incluso a dogmas. No te escucho, Pastor Roy. Sí, le escucho ahora. Perfecta. Una Okay. consulta antes de que Sí. nos siga diciendo. Pero algunos hombres que tradujeron la palabra, la Torá, estos hombres no eran santos, porque supuestamente algunos hombres tenían que ser santos y tan puros que antiguamente lo que he estudiado es que estaba el escritor escuchando y escribiendo, pero si él se equivocaba o tenía ahí el rollo, y si él se equivocaba en una J, en una letra, en una coma, no desbarataba anular y volver a empezar. Es correcto, lo envolvía, pero era tan sagrado que lo envolvía, lo metía en un recipiente y lo enterraba. Y por eso hoy por hoy se han encontrado escritos metidos en tinajas, debajo de la tierra, porque escritos del libro de Isaías. Entonces, pero ya cuando viene el tiempo de Jesús, después a 60, 100 y resto de años después de Yeshua, entonces hay gente que empieza a traducir y empieza a escribir que no estaban en la línea de Dios puramente, y por eso es que vienen los errores que vienen ahí, ¿correcto? Sí, hoy en día la mayoría de las versiones, vuelvo y repito, Reina Valera 1960, se basan en manuscritos muy recientes. Y ahí está el problema, o como dice Mario Moreno Cantinflas, el comediante mexicano, ahí está el detalle. Porque códices, que es un término técnico que se utiliza en estos temas,
Tenemos entre ellos los códices más antiguos, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y otros, Qumran, los manuscritos hallados en los rollos del Mar Muerto, que es para mí, en mi opinión personal, una de las mayores fuentes que tenemos de manuscritos, que también incluyeron a muchos manuscritos del Nuevo Testamento, que es en realidad que hemos estado analizando. La mayoría, o por no decir todos, en griego, más de 5,000 manuscritos en griego. ¿Okay? Y bueno, entre todo esto, hay las copias que se acercan, o bueno, para que me puedan entender, hay una ley a la hora de interpretar, traducir, y se entiende así. Quiero hacer un breve paréntesis para saludar al profesor Cristian Cifuentes, un estimado amigo mío de Argentina, director de la Fundación Ayudar, con la que trabajamos también. Bienvenido, estimado Cristian. Hay una ley en la traducción y es lo siguiente, Pastor Roy y Juan Carlos y la audiencia virtual. Pasa lo siguiente. ¿Dónde estaba el mayor problema en Reina y Valera? Que su base textual, ¿okay?, de los manuscritos griegos son manuscritos muy recientes y ahí hay un problema. Cuando hablamos reciente hablamos del siglo X, siglo XI, siglo XII, donde ya la malicia de los copistas, católicos en específico, tratando de avalar y sostener dogmas propios de la Iglesia Católica de Roma, los insertaron. Y en algunos casos hasta quitaron para poner y sostener sus posturas. Pero como las ciencias bíblicas van avanzando y la arqueología va arrojando nueva información, pues han surgido a lo largo de los años hasta hoy día manuscritos más antiguos, incluso siglo III, siglo II incluso. Ahora, no existen manuscritos, un compendio o rollo que contenga todo un libro completo en los libros que competen al Nuevo Testamento, como se conoce en Occidente. No, tenemos un pedazo de Mateo, tenemos un pedazo de Lucas, tenemos un pedazo, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, entiendan algo. El índice establecido, por ejemplo, en Reina y Valera, es un índice colocado por el canon desarrollado por la Iglesia Católica en Roma, ¿okay?, desde la antigüedad. Y por eso ustedes van a ver, por ejemplo, a los evangelios que comienzan cuando la historia y la arqueología enseñan, ¿okay?, y han demostrado que el manuscrito más antiguo concerniente a los evangelios es el de Marcos, ¿okay?, o como lo conocemos en el mundo hebreo, es Meir. Y en versiones modernas, actuales, hebraicas, o sea, del hebreo al español, no está Mateo como el primer libro de los evangelios, sino el de Marcos, porque obedecemos y nos ajustamos a lo que tenemos en la evidencia, en la historia y en la arqueología. Ahora, aquí el consejo. ¿Quieren entender a Lucas, Mateo y Juan? Vayan, estudien Marcos, porque Marcos es la tradición que tenemos que se acerca más a la historia del pasado, al registro que tenemos. ¿Ok? Entonces, son detalles que tenemos que tener presentes, que están en la historia y en la arqueología. Es que hay muchos, disculpen que sean tan franco, hay muchos doctores en teología, eruditos en la teología occidental, que estos temas no los abordan, no los comentan, porque no compete a las líneas o posturas que llevan, y además tienden a decir, bueno, la gente ha creído mucho tiempo esto, y ahora venir y mencionarles esto, y entonces imaginen lo que va a pasar, cómo se va a poner la gente. No, es que si estuviéramos hablando de un libro cualquiera, Pastor Roy, de una revista o algo, está bien, pero no, estamos hablando de la palabra de Hashem, y se supone que debe ser nuestro estándar, ¿ok?, de ejemplífico de vida. Y si ya me di cuenta, como vimos en la clase anterior, que me han estado engañando una y otra vez,
diciendo, es que el Señor dijo, ¿ok? Cuando nosotros mismos, en los libros que analizamos según en la historia, decimos, este traductor, esta tradición dijo que él dijo esto. Y hay que comenzar a hacer un análisis, comparar la línea, las enseñanzas, el pensamiento con lo que está en el libro y ver si encajan y así llegar a una conclusión. Esto es lo que estamos haciendo ahora, que gracias al cielo hay abundante evidencia que hemos estado trabajando. Si recalcamos y decimos, hasta este momento no hay evidencias de un manuscrito hebreo concerniente al Nuevo Testamento, no hay, todavía no ha aparecido. Lo más cercano es el arameo, un trozo de Lucas y así. Y por eso trabajamos en el griego y algunas versiones de manuscritos arameos. Sí, Pastor Roy. Daniel, maestro, esto que usted nos está contando, esto le ha llevado a usted años y miles de horas. O sea, la gente cree que esto usted lo estudió ayer, lo estudió ahora para venir a decirlo así. Lo descargué de Google y en YouTube. Sí, sí, exactamente, se metió ahí, investigó, como hacemos muchos, hemos usado de hecho estas herramientas pero a usted le ha tocado comerse libro tras libro, me imagino que decenas de libros, miles de horas, noches enteras, estudios realizados, sometimiento también, o sea, es algo exhaustivo, la gente cree y la gente busca en Google y aparece algo, entonces lo tiran y ya con eso tienen una base para decir, sin investigar, sin profundizar. No, a usted esto, para aquellos que dicen, hombre, que ese tema lo agarraron. No, señores, esto ha costado tiempo, esto ha habido sacrificio, tiempo de búsqueda, tiempo de estudio, tiempo de encontrarse con el amado, con Hashem, en cara a cara, muchas cosas, porque importantísimo lo que usted nos decía. Y yo, aparte de que nos diga hoy, amado, sobre esas traducciones que han habido mal interpretadas, también quiero que nos toque un punto sobre el diezmo, sobre los diezmos, que eso es un punto de meolla para la gente, que la gente dice, no, eso van a enriquecer a los pastores. Yo no sé cuáles, porque yo que conozco, yo lo digo por mí mismo. Aquí esto es por fe. No, esto aborda a todas las demás denominaciones, claro. Correctamente. Entonces, pues aquí tienes tu tiempo, no te voy a interrumpir, desarrolla ahí sobre esas interpretaciones y después nos toca ese tema sobre los diezmos. Y si queda espacio, pues nos habla un poco sobre la profecía, sobre los profetas. Claro. Esos profetas que hablaron en nombre de Dios no eran cualquier tipo de profeta, eran hombres entregados a la palabra, conocedores y amantes, cumplidores de la palabra. Adelante. Adelante. Ok, vamos por partes. Definitivamente invitamos a la audiencia y a todos a que busquen versiones más de índole hebraicos, ¿okay? O de hebreo, griego, castellano interlineal. En la próxima, o si me da tiempo al final, les puedo recomendar algunas versiones del Nuevo Testamento griego interlineal muy buenos que se pueden utilizar de consulta para trabajar, para ir ya sacando del camino estas malas traducciones que tenemos, porque entre más nuevas traducciones salen versión tal, más se alejan de la esencia o de lo que tenemos en la historia, ¿okay? De lo que se escribió más cerca de los días del maestro. Porque entre más antiguo, recuerden la frase, entre más antiguo el manuscrito, más cerca del pensamiento original, ¿okay? Del autógrafo. Ahora, vamos a entrar en materia. Pastor Roy, no sé si me puedes ayudar por ahí, como la vez anterior. Sí, claro. Ok, búsqueme. Vamos a ver unas 2 o 3 citas si da el tiempo para analizar. Una muy famosa, Romanos, si no se me fallan las neuronas, Romanos 10, capítulo 10, versículo 3 o 4. Si no me equivoco es el 4. Romanos 10, capítulo 3 y 4 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4:
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok. Ahí hay dos términos que hay que analizar. ¿Okay? Fin y ley. Está bueno. Que por supuesto, como ya lo hemos dicho, subyace de una versión muy moderna en sentido manuscritos, donde ya vemos una tremenda malicia del copista, queriendo afirmar una cosa, lo que la teología occidental ha conocido como teología del reemplazo. O sea, Hashem se olvidó de Israel, ahora hay un Israel espiritual, y entonces dentro de esta teología del reemplazo está esta postura. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que la ley de Moisés, como siempre se ha interpretado, acabó. Y no solamente que acabó, sino que es Cristo el que le pone fin sí, correcto. A esa ley. Ahora, entonces yo hago una pregunta. Si afirmamos que es Cristo quien pone fin a la ley de Moisés, ¿cómo entendemos entonces cuando él previamente dijo, no crean en ningún momento que yo no vine a declarar abrogada la ley ni a los profetas, o sea, anulada? Aquí tenemos lo que de forma técnica llamamos una interpolación, o sea, aquí se están contradiciendo él mismo, ¿ok? Porque allá Jesús está diciendo, yo no vine a hacer esto, olvídense, sáquense esa idea. Pero Pablo, o sea, Rab Shaul, está viniendo a decir, hey, Yeshua abrogó la ley de Moisés y la dio por acabada, y ahora aquí, de aquí para adelante, es bajo mis términos. Y algunos otros han ido más allá, pastor, y han dicho, es que esto es lo que significa la nueva alianza. ¿Okay? Error. Vamos a ver cómo dice el texto. Vamos a dejar que el texto solo, ya, un texto de una versión hebraica, nos responda. ¿Okay? Hablando de irnos a los manuscritos más antiguos. Vamos a ver qué dicen los manuscritos más antiguos de este texto. Leo para ustedes y cito. Porque el propósito de la ley divina, entiéndase la Torah, es llevarnos a Mashiach para justicia de todo el que cree obedientemente. ¿Okay? Eso es el sentido de las palabras de Rab Shaul, que no tiene nada que ver con Yeshua poniendo fin a la ley de Moisés, no, al contrario. Dice que toda la Torah se esfuerza en llevarnos al Mashiach, en revelarnos al Mashiach. ¿Por qué? Porque una de las labores principales del Mashiach es llevarnos a Hashem, es darnos el ejemplo de cómo observar la Torah. En el griego, la palabra nomos, para ley, hay que saberla interpretar en muchos textos, porque a veces Rab Shaul va a hablar de la ley del pecado que habita en tu cuerpo, que en el hebreo llamamos Yetzer Hara, ¿okay? La mala inclinación. A veces está hablando de esa ley, a veces está hablando de ciertas leyes que el liderazgo de Israel estableció por una interpretación legalista de la Torah, imponía sobre el pueblo cargas que no podían llamar. Ese es otro tipo de ley. Y de último está la Torah. Pero cuando vamos a estudiar las escrituras, tenemos que tener presente esto y saber en qué contexto se está explicando la palabra. No podemos generalizar, porque si decimos que Yeshua anuló la Torah, pues toda la promesa del Mashiach, tu redención, tu perdón de pecados, tu derecho al mundo por venir, se acabó y listo. Y el mundo gentil creyente en Yeshua se quedó sin nada. Tan sencillo. More, ¿cómo entender esto? Esto hay que profundizarlo, esto hay que buscar. O sea, porque estamos sin conocimiento en algunas cosas. Usted lo está diciendo, hay leyes. No solamente la ley de la Torá, habían como toda ciudad o como todo pueblo tenía sus leyes humanitarias, Correcto. Leyes constitucionales, como en este país, y la gente es puramente, puede ser que la interpretación o
ahí se van con todo, como decimos nosotros los ticos, como el buen coloquial que somos, nos fuimos en esas. Erran, claro. Y yo le puedo asegurar de todos los televidentes que nos están mirando y otros que nos están escuchando, le puedo decir casi con seguridad que de 1 a 100, el 90% de las personas desconocen estos pasajes, estas malas interpretaciones. Y las hemos predicado, quién sabe cuántas veces, así mal. Y por la misericordia de Dios, Dios nos ha usado. Porque Dios, Hashem es así, el Eterno es así. Sí. Y hay gente que se revela, quiero decir esto, yo no sé por qué hay gente que se revela esto y dice, no, yo con esto, porque me lo han dicho algunos, no, yo con esto, mire, dice, vea la excusa, dice, con lo que tenemos no podemos ni cumplir, menos traer esas cosas del hebreo. Y le dicen a uno, con esto es suficiente, ¿qué más con esto? ¿Para qué vamos a empezar a confundir? Yo no estoy confundido. Yo no estoy confundido y la gente que nos está mirando no se va a confundir. Simplemente estamos investigando, estamos analizando, estamos profundizando lo que él... Y a mí esto me gusta, este tema me encanta, me encanta. Adelante, ya no lo interrumpo. No, Baruch Hashem, sí, pues este ocultamiento de información, porque todo lo que les comenté de manuscritos, de traductores, traducciones, esto no es reciente, no. Y esto lo pueden corroborar con muchos historiadores que hemos mencionado en las clases anteriores y que con mucho gusto en otra podemos ampliar más. Eso es información que ha estado con la arqueología y con todos ellos. Aquí el problema es cuando nos volvemos conformistas respecto a la escritura. Decimos que amamos al Dios de Israel, al Mesías de Israel, y que queremos, ¿cómo es la frase? Aquí estamos tratando de obedecer bajo la palabra de Dios. Un momento, ¿cuál palabra y cuál Dios? Son dos preguntas que hay que responder y confirmar primero. Hay un saludo muy famoso en el mundo de Occidente, en el mundo creyente, en el mundo cristiano, y es el siguiente: Dios le bendiga. Un judío le va a decir, un momento, ¿cuál Dios? Ok, porque hay muchos en el contexto del mundo del no judío. Y entonces, por eso los judíos no decimos Dios le bendiga. Ahora, los judíos creyentes en el Mashiach Yeshua, decimos como él enseñó, Shalom Aleichem, la paz sea con ustedes. Cuando estamos en grupo, varias personas, cuando es a una persona, Shalom Lecha, la paz sea contigo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que saludar a alguien, Dios le bendiga, está mal. No, de ninguna manera, no. Tampoco debemos de irnos al extremo. No. Significa que sería mejor y más bíblico decir, el Dios de Israel te bendiga. ¿Okay? Como está escrito en la bendición arónica, en número 6. Yevarejeja Adonai. Adonai te bendiga. Okay. Es muy diferente. Ahora, vamos a ver otro pasaje, profesor y pastor Roy, porque ya usted con lo que has estudiado ya deberás estar dando clases más bien. Pastor Roy, ayúdame. Vamos con otra cita. ¿Qué se me hizo el pastor Roy? Mientras no haya sido raptado, no se me ha ido en el rato. Ok. Bueno, mientras se conecta el pastor Roy, quiero invitar a la audiencia que busquen por ahí en Reina y Valera, ok, estamos tratando textos en Reina y Valera. Vamos a ver. Disculpe, okay, pastor Roy, vamos a analizar Mateo 11:28. Mateo 11. Ajá, 11:28. Vamos a analizar ese otro pasaje. Listo. Cuando gusto, pastor. Mateo 11:28. Correcto.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Es Ajá, correcto? continúe. 29 y 30. Ok. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Yo hace un año y medio, por ahí 2 años, estuve en una iglesia donde escuché a un evangelista tratar este pasaje, Pastor Roy y la audiencia. Y se enfocó mucho en la palabra yugo. ¿Okay? Pero el enfoque que dio fue muy siglo XXI y completamente occidental. ¿Okay? Porque el yugo que hizo referencia es a la pieza de madera que une a los dos bueyes. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer la comparación, porque él enfocó su mensaje definitivamente en ese contexto del mundo de trabajo del campo, el cual honramos porque es un trabajo sincero y damos gracias al Señor por ello. Sin embargo, cuando hablamos de la escritura, tenemos que irnos definitivamente al primer siglo, a la tradición judía, y entender qué significa yugo ahí. Porque definitivamente, por más que querramos, ahí no vemos ningún buey de ningún tipo, ni un boyero, ni nada de esto, okay. Porque eran Es algo muy inmundos. común O inmundo, ¿no? en el continente americano. No, los bueyes no, de hecho eran utilizados mucho. De fuerza. Ahora, sí, Ok, para los sacrificios, trabajo, todo esto. O sea, todo lo listo. contrario. Pero vamos a ver. Vamos a leer el texto hebreo para ubicarnos. ¿Okay? Dice el siguiente, luego está diciendo, venid en pos de mí, todos los que estáis agotados, y aquí la siguiente frase quiero que me pongan mucha atención, tratando de guardar todas las reglas que los hombres os han puesto sobre vuestros hombros para merecer el reino de los cielos, que yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi halajá, ahorita les voy a explicar qué significa esa frase. Porque mi halajá es fácil y mi carga es liviana para que podáis con ella. Ok, vamos por partes. Recuerden lo que les comenté hace un rato. En Israel, lo que tenía que ver con interpretación de las escrituras, la ley de la comunidad y todo esto, recaía sobre dos líderes en específico en el siglo I. Uno se llamaba el rabino Shammai y el otro el rabino Hillel. El rabino Hillel, él era amante del pueblo gentil, él los amaba, él creía que ellos tenían derecho a estudiar Torah también y acercarse al pueblo de Israel. El rabino Shammai no, él creía todo lo opuesto a Hillel. Sin embargo, el rabí Hillel comenzó un trabajo arduo en tratar de convencer a Shammai de que estaba equivocado, hasta el punto en que ya logró convencer. ¿Okay? Sin embargo, Shammai no muy seguro, le dijo a Hillel, ok, los gentiles pueden hacer su conversión al judaísmo simplemente que tengan que cumplir con estas 13 reglas que yo he impuesto. Y básicamente cumplir esas 13 reglas era imposible. ¿Okay? Entonces, para el pueblo gentil que quería hacer conversión al judaísmo, estas 13 leyes, otras leyes más, o observar la Torah de una forma mecánica y fría para acumular méritos y ganarme el mundo por venir y no tener necesidad de un intermediario para mi redención, eran muchas de estas leyes con las que Yeshua atacó fuertemente al liderazgo, no a todo el pueblo, al liderazgo de aquellos días. Y es a eso que está haciendo referencia, a ese tipo de carga, que es una interpretación legalista de la Torah y en otros casos, halajot, interpretaciones, ordenanzas del liderazgo de Israel que imponían al pueblo que estaban fuera de la Torah y que en vez de acercar al pueblo a la Torah, más bien lo alejaban, porque casi eran imposibles de cumplir.
Entonces, cuando Yeshua dice mi halajá, está diciendo mi interpretación de la Torah, que es la correcta, es más fácil porque yo doy al objetivo que la Torah busca de ti, acercarte a Hashem. ¿Ok? Mi yugo, eso es un término muy técnico entre rabino y estudiante. Mi yugo significa, Pastor Roy, que mi forma de interpretar la escritura de la Torah en el primer siglo, mi interpretación, mi línea, es el yugo que yo te voy a poner a ti como mi discípulo. ¿Okay? Y eso es lo que nos va a unir. ¿Okay? Esa relación, ese es ese yugo, la relación entre rabino y estudiante. Por eso los 12 discípulos y por ende todos los que unieron más, no enseñaron otra cosa más que lo que Yeshua enseñó, porque el yugo de Yeshua estaba sobre ellos. Y esto era lo que los ligaba. El estilo de interpretación, las halajot, o sea, las leyes que lo ordenó. Todo esto. Hay otro pasaje, Mateo 18, si no me equivoco, donde dice todo. Si gusta lo buscan de una vez porque entra en contexto a lo que estamos hablando. Vamos a ver si yo por acá. A ver. 18. 18 ya le digo. Donde dice... Lleva mi yugo sobre vosotros. No, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el 30, y hasta ahí llegamos. Perdón, el 20. 20, correcto. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ok. Ese es un pasaje que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero que lo han encauzado en otro. Tiene que ver en lo que estamos hablando acerca del judaísmo del primer siglo, pero en la modernidad, fuera de las fronteras de Israel, en el siglo XXI se ha interpretado y se han causado como, de cierto, digo, que todo lo que desate en el cielo será desatado. Todo esto lo hemos encauzado en un campo dentro de la teología occidental llamada guerra espiritual, liberación, demonios, expulsión de ser, todas estas cosas. Ahí es donde se ve esto, y en un campo de pactos, siembras, porque si usted pacta esto y usted ofrenda esto, vas a desatamos la bendición de... etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? Otra vez, Pastor Roy, nos montamos en la máquina del tiempo, vamos al siglo primero, el mundo judío, porque definitivamente la frase, todo lo que aten en el cielo será desatado, no tiene, atar y desatar no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas que estamos hablando, en ninguna manera. Y quiero una prueba, al menos de lo que estamos hablando de guerra espiritual. Yo invito a la audiencia que me busque un pasaje donde Yeshua está diciendo, te ato en el nombre, en mi nombre, te desato, y todas esas cosas sacando demonios. Uno, encontremos uno. Cuando lo encuentren me lo muestran, entonces yo voy a creer a esta posición. Pero hasta el momento no la hemos encontrado. ¿Qué dice el texto hebreo? De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra, prohibáis, deberá ser prohibido primeramente en el cielo. Y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser permitido previamente en el cielo. Verso 19. De nuevo os digo, si dos jueces, muy importante, no es cualquiera, si dos jueces de entre vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier halajá, interpretación, ley, ¿ok?, necesaria para proteger la fe de la comunidad, les será permitida por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde estén dos o tres jueces, ¿ok?, legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Recuerdan lo que hablamos del yugo, Pastor Roy, audiencia? Lo que hablamos del yugo, eso es. Eso significa porque ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué estamos hablando aquí? El atar y desatar era un protocolo dentro de la jurisprudencia judía, el sistema legal,
de que cuando surgía un problema en la comunidad, iban donde Shammai y Gilel, los jueces, y decían, Pastor Roy, bueno, Pastor Roy, fuimos delante de Shammai y Gilel a arreglar un problema, y nosotros como judíos practicantes no conocemos con cuál ley resolverlo, entonces íbamos para allá. Decíamos, el problema es este. Rabino, ellos dos hablaban, ok, vamos a resolver esto así. Y se creaba una nueva halajá. Y esa halajá era desatada, era permitida, se aprobaba. Si la forma que nosotros, usted y yo, proponíamos para resolver el problema no era congruente con la Torá, no era desatada, era prohibida. Entonces, en realidad lo que hablamos aquí era de establecer normas y leyes, halajot, como se dice la palabra hebrea, en base a la Torá y conforme a la interpretación de Yeshua, conforme al yugo de Yeshua. Esto es lo que significaba, esto es lo que significa el contexto de lo que está sucediendo ahí. Nada de pacte para que gane dinero, nada de liberación de demonios y todas estas cosas que surgen dentro de este mundo occidental teológico, en fin. Nada de esto. Esto es el contexto del judaísmo del primer siglo, concerniente al círculo de Yeshua y sus estudiantes. Hermanos, ¿sí? Y en esto de la guerra, tirar sal, tirar aceite, tirar harina, eso entra casi hasta como en la brujería, ¿no? Sí, o sea, prácticas ya completamente fuera de Israel, fuera de la escritura. Ay, padre, y uno, ya, dejémonos de cosas, uno ha practicado todo ese tipo de cosas porque así fue instruido, desde que recién convertido. Desde recién convertido, esa guerra espiritual que hay que ir, tirar aceite, hasta aceite tomar quemado. La tierra y todo. Claro, por caminos tiré aceite quemado, parecía una moto con el pistón dañado, pero ahí tiré aceite. Y he subido a las montañas y he soltado aceite, de todo he hecho en esta vida. Y por esas enseñanzas, por la guerra espiritual, pero sí hay cosas, pero amado Irán, sí hay cosas que se mueven en el mundo espiritual. O sea, no estamos ignorantes a eso. La moneda tiene dos lados, tiene dos caras, ¿eh? Porque definitivamente hay un Dios en los cielos, el Dios de Israel, y Él es espíritu, hay un mundo espiritual. Aquí lo que hay que entender y estudiar, cosa que hoy no voy a hablar porque no me da el tiempo, pero... Sí. La próxima será sobre eso. Hay que entender cómo el mundo espiritual, según lo que explica la Torá, opera y trabaja. ¿Ok? Cómo hay reglas en el mundo, en el Malhut Hashem, en el reino de los cielos, cómo trabajan. Solamente que hay que conocerlas y estudiarlas. ¿Okay? Entonces, básicamente, y por errar este conocimiento, y el otro que quería decir es que se cae en esto. Yo hoy no juzgo, y quiero aclarar, no juzgo duramente ni a ningún creyente, ni a nadie que no ha tenido acceso a esta información. A ellos yo no los juzgo. No los juzgo por la información que tienen o por la forma de interpretar que tienen de la escritura. ¿Por qué? Porque es lo que han recibido. ¿Cuándo los voy a juzgar duramente? Con todas las de la ley, como se dice. Cuando han escuchado la verdad y voluntariamente persisten en continuar en el error. Y máxime engañando a otros. Ahí son problemas serios. Ahora, vamos a ver algo. Tú comentabas de los profetas, de las profecías. Creo que ya aquí podemos incrustar este tema, porque definitivamente hoy es algo muy común en el siglo XXI. ¿Okay? Hoy tenemos apóstoles, tenemos profetas, el menú es variado. ¿Okay? Fuera de las fronteras de Israel. ¿Okay? Fuera de las fronteras de Israel. Ahora, vamos a hablar de escritura, porque definitivamente ahí tenemos que ir concerniente a todo esto, porque aquí la opinión del pastor Roy, mi opinión, no es que no cuenta,
sino que no tiene mayor autoridad que la que está en las Escrituras, tan sencillo como es. Entonces, vamos a ir a la pregunta crucial. ¿Hay profetas hoy en día como lo que la Torá enseña o el Tanaj enseña? No, un rotundo no. De ninguna No manera. existen, no existen los Elías, No no existen los Moisés, no existen nada, los Danieles, no existen como la Torá. No. ¿Qué Según el existen entonces? protocolo del Tanaj, no hay. No hay. Ok. ¿Por qué? El primer requisito, ¿ok? Según el Tanaj, judío. Tiene que ser un judío. Solo exclusivamente un judío para ser un profeta. Es lo que tenemos en el Tanaj. Hay un caso en el que se cree de forma aislada, porque es el único caso, se cree en algún momento que solo hubo un profeta gentil en el Tanaj y ese fue Balaam. Pero hay otros sabios de Israel que dicen que lo que operó en Balaam fue un don de profecía. Pero es un tema que está todavía en discusión. Pero es el único. De ahí, todos los demás pertenecieron al pueblo de Israel. Ahora, hablar de influencias de Elías, el espíritu de Elías está sobre mí, de Eliseo, de Jeremías, Daniel, Ezequiel, Ezequiel. No, hermanos, ellos eran seres humanos, cumplieron su función, murieron todos y listo. Y no vayan a creer el cuento de que un Hanoc, un Enoc y un Elías fueron raptados en vida, se los llevaron allá y están en una zona ya intermedia entre los cielos y la tierra para volver a aparecer. Discúlpeme, eso no es Torah, eso no está nada. Son seres humanos que murieron, cumplieron su función y ahí está confirmado en las Escrituras. No hay profetas hoy. Como ellos, no. Ahora, vamos a comparar los profetas de hoy con los profetas del Tanaj. Porque definitivamente los profetas del Tanaj tienen muchas cosas en común, pero en su labor y misión tienen una que es la que los une a todos, Pastor Hoy y la audiencia virtual. Una. ¿Cuál? Más bien, una que se divide en dos. Primero, llamar al arrepentimiento al pueblo. Primero. Segundo, denunciar el pecado en el pueblo. Por eso es lo primero. Esa fue la primera labor de los profetas del Tanaj. Por eso no los querían. Por eso un Jeremías, cuando comenzó a abrir su boca, a la siguiente vez estaba en una cisterna que solo la cabeza le quedaba afuera. ¿Por qué? Porque estaba denunciando al pueblo. Los profetas nunca fueron bien vistos por el pueblo, mucho menos por el liderazgo. Ahora, veamos a los profetas modernos, fuera de la frontera de Israel. ¿Están llamando al pueblo al arrepentimiento y al salir del pecado? No, más bien están haciendo actos proféticos, donde están creando cosas que salen de sus estómagos, no de su corazón, y a veces también de su corazón, llevando al pueblo a prácticas de, como lo que tú decías, vayan allá, echen aceite quemado de motor, echen estas cosas, y, o sea, estos actos. No, hermanos, eso no es Torah. ¿Ok? Entonces, pero sí existe el don. El don sí está, el don ya sí vamos, es. Okay. Ya llegamos. ¿Qué quiero decir porque con me esto? pone nervioso. El mensaje de los profetas del Tanaj difiere con el mensaje de los profetas modernos. Chocan entre sí, no engranan de ninguna manera. No engranan de ninguna manera. Porque todo profeta de Israel siempre casi obligó al pueblo a arrepentirse, a volverse en Teshuvah al Dios de Israel. Porque eso es lo que significa en esencia la palabra Teshuvah, volverse al Dios de Israel, regresarse, retornar a él, a su Torah, que es lo que puede cambiar y lo único que cambia la vida del ser humano. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos hoy? Lo que Rab Saúl explicó en la lista de los dones que dan la carta a Corintios. El don de profecía, que ese sí opera, como él mismo dice,
según la Ruach HaKodesh, según el Espíritu de Santidad, decide en qué momento y persona manifestarse. ¿Ok? Hay registros de ello en el libro de los Hechos, incluso operando en la vida de mujeres. Y decimos mujeres porque, como es sabido dentro del judaísmo, la mujer no es que está exiliada allá, no, sino que Hashem estableció trabajos y sistemas para ellas específicas. Sin embargo, hubieron momentos en que la Ruach HaKodesh operó. Por ejemplo, se dice que las hijas de Pedro, Felipe, si no me equivoco, se dice que eran profetisas, pero entiéndase, profetizas dentro del contexto del don de profecía, no profetas, porque ya lo acabamos de explicar de forma breve. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿en qué consiste? Según basado en los hechos y evidencias que tenemos en las escrituras, Pastor Roy, ¿qué es esto? ¿Cómo operaba? ¿A qué apuntaba? Rab Shaul explica esto y nos da un ejemplo. Dice que si toma el ejemplo de las lenguas, que no tienen que ver con bla, 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 be, bu, 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 y todas estas cosas que sabemos, no. Porque el contexto de lo que tenemos tanto en el griego como el trasfondo hebreo atrás son idiomas. Y eso está bien claro ahí. Dice Rab Shaul que si estamos en una sinagoga, todos los creyentes, y un pagano, dice el texto, o sea, una persona de origen gentil, llega a la sinagoga. Y si hay algunos hermanos ahí hablando en lengua, dice, y no hay mensaje, hágalo calladito, ahí en silencio, porque eso es algo entre él y Hashem. Pero dice la otra parte, que si lo hacen en voz alta se va a hacer un desorden, y ese pagano que está ahí va a decir, todos estos aquí están locos, se fregaron de la cabeza, yo me voy de aquí. Y entonces Rab Shaul dice que eso va a hacer deshonra a la comunidad. Estoy parafraseando el texto. Está el otro contexto que él dice, si entra un pagano, dice, y se levanta un hermano de entre la congregación hablando en este don de profecía, Hashem va a tomar a alguien que esté ahí, un intérprete, dice, porque entiéndese que es otro idioma, dado que el contexto del pagano no es el hebreo, es otro idioma, por eso tiene que haber un intérprete. Y dice que el secreto de su corazón va a ser revelado. Y una vez que esto suceda, este hombre va a creer que de verdad Hashem es real y que existe. Y que entonces más bien él se va a acercar a la Torah, no va a huir de la Torah. ¿Ok? Ese es el objetivo del don de la profecía. Nada de eventos futuros, así estilo Nostradamus y todas estas cosas, no, en ninguna manera, porque siempre Hashem ha apuntado a restaurar al ser humano, a redimirlo, a sacarlo de ese estado. Y de hecho está incongruente con el objetivo principal de los profetas del Tanaj, que era llevar a las personas al arrepentimiento y volverse en Teshuvah al Dios de Israel. Pastor Roy, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estamos. Creo que estamos claros con esto. Y bueno, tenemos que hablarlo así, de forma breve y resumida por el tiempo, pero básicamente esto apunta tanto el sentido profético del Tanaj como el don de profecía en el libro de Corintios. Una consulta. Para ser un profeta en Israel, tenía que ser llamado por Dios, tenía que ser un llamamiento de Dios, tenía algunas, hablemos así, tenía que tener algunas cualidades el que era llamado o era llamado cualquiera en Israel para ser un profeta apartado para Dios, un mensajero de Dios, porque recuerda que es el mensajero de Hashem hacia el pueblo, para hablarle a los reyes, hablarle en este caso como al gobierno. Hoy usted no escucha a los profetas que se dicen ser profetas amonestando al gobierno. Entonces, yo he escuchado a algunos por ahí y amonestando al pecado, exactamente, que salgan de ahí.
sino he escuchado otras cosas, como usted lo dice bien, bien claro. Es más, ni el don de profecía se usa bien, porque el don de profecías es para puramente para encauzar al nombre del Eterno. ¿Qué cualidades tenía que tener un profeta en tiempos de Yeshua o en tiempos de Hashem en aquel Sí, del entonces para Tanaj. que fuera un profeta de Dios? Según la evidencia que tenemos, el registro que tenemos en el Tanaj. Primero, que la mayoría, como te dije, dentro del mundo de judíos, o sea, dentro del mundo de Israel. ¿Okay? Y definitivamente es Hashem quien hace el llamado oficial. Eso no hay duda. ¿Por qué? Porque es bajo la autoridad de Hashem que esta persona va a actuar. El profeta se volvía un representante de Hashem. ¿Okay? Entonces, Hashem le otorgaba su nombre y su autoridad para operar, y esto es lo que hacía evidente en la vida de ellos las cosas sobrenaturales que leemos de ellos en las escrituras. Era el respaldo, era como la firma del cielo con ellos. ¿Ok? Había un protocolo, y lo vemos, por ejemplo, con el profeta Samuel, cuando el cielo le ordena a él que vaya y busque al futuro rey de Israel. ¿Okay? Y que vaya y lo unja, literalmente. ¿Ok? Y así lo hizo Samuel, fue y precisamente cuando llega a la casa de el padre de David, Isaí, pues había una lista larga, pero ahí está el otro requisito que Hashem pide: el corazón. Ninguno de los que estaban ahí era conforme al corazón de Hashem. ¿Okay? Ese es lo otro que se fija. De hecho, Hashem se lo va a decir a Samuel: quita tu mirada de los hombres. Y le dicen, parafraseando el texto, porque lo que usted está viendo y lo que usted está buscando no es lo que yo estoy viendo y no es lo que yo estoy buscando. Hasta él se equivocó, hasta el profeta se equivocó. Exactamente, porque es un ser humano. Es sencillo. Aunque los profetas vivían un nivel espiritual elevado, tampoco los eximían ni los hacía caminar en una nube o allá. No, eran seres humanos. Simple y sencillamente que había momentos que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y sucedían estas cosas extraordinarias que hacían, pero por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que precisamente al que Hashem me había escogido, ni siquiera estaba ahí presente. Y aún cuando lo van a buscar, ni siquiera él sabía qué estaba pasando, porque por la mente de David pasaba que él iba a ser el rey de Israel. Ni siquiera eran sus deseos, ni sus anhelos, ni nada. Él simplemente estaba cumpliendo su función allá. Por eso después se va a decir de él: corazón puro y conforme al corazón de Hashem. Sin embargo, como era un ser humano, también cayó, tropezó y tuvo que rectificar. Porque tremendo, amado Daniel. Y yo quiero que me ayude con esta pregunta. ¿Por qué cuando el pueblo quiere rey, dice, ustedes van a tener rey? Dice Samuel que Hashem les dijo. Entonces fue y se había ido, se fue a buscar, recuerda, las asnas hasta llegar a Samuel. Pero dice que después de que lo ungió, él regresa y dice que iba una orden de profetas, y él en medio empezó a profetizar y se dice, según la versión esta, ¿verdad? Sí. Que Saúl entre los profetas, dígame eso. Sí. Saúl entre los profetas y cantaba y deliberaba la palabra del Señor. ¿Qué quiere? ¿Qué trata de decir ese texto? Que siempre me lo he preguntado, porque ese hombre fue rey por el pueblo, no fue por Dios ni por Samuel. Pero Samuel lo amaba, Samuel tenía un lindo corazón. De hecho, lloró la muerte de Saúl, y lloró la muerte de él, y le dolía en el corazón. Díganos, ayúdanos, por favor. Esa interpretación. Lo que está sucediendo ahí no es así algo extraordinario, no. Simple y sencillamente es una confirmación del cielo sobre la vida de Saúl, sobre el rey Saúl.
el cual como todos comenzó bien. Ahora, hay un principio ahí que no podemos dejar de lado, Pastor Roy, y la audiencia. Cuando queremos traer del mundo pagano protocolos, métodos, sistemas dentro del mundo de la Torah y del Tanaj, vamos a tener problemas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Okay? De que el rey Saúl Hamelech, el rey Saúl, aunque fue escogido, ya después hay un principio negativo detrás. ¿Cuál? Cuando el pueblo va delante del profeta Samuel y dicen, queremos un rey como las demás naciones tienen. O sea, le están diciendo a Hashem, ya no te queremos como rey, no te necesitamos como rey. Porque Hashem era el rey de Israel. Y de hecho, Saúl se los va a decir, el profeta Samuel se los va a decir. Esa frase, como las demás naciones tienen, están hablando una del ofensa. sistema Es una ofensa real del mundo pagano, completamente. Hashem se lo va a decir a Samuel. Sin embargo, Hashem dice, no importa, está bien, quiero un rey, vamos a dártelo. Samuel se le dijo, quieren un rey que va a ser de ustedes y sus hermanos esclavos y le van a servir, se lo va a llevar al templo y les va a quitar todo. Y así fue, porque es una monarquía. ¿Okay? Un sistema de allá para poner para acá. Ahora, ¿qué dio como resultado esto? Que aunque el cielo le dio la oportunidad a Saúl la desaprovechó. De hecho, es el mismo Samuel el que va a llegar y le va a decir, el reino te ha sido arrancado. ¿Por qué? Porque ya el corazón de Saúl ya no estaba conforme al corazón de Hashem, ya estaba siguiendo sus propios deseos, su propio corazón, y esto fue lo que le llevó a él a su deterioro, su derrocamiento y posteriormente a su muerte. Él podía haber sido haber terminado su carrera como un buen rey y como un buen profeta. Y él se lo dijo, Samuel le dijo, hubieras reinado incluso por 1000 generaciones. Correcto. Pero desobedeciste. Tremendo. Ese bueno, es el punto de esto, la desobediencia. Tremendo. Pienso que hemos estado aquí, hay mucha gente conectada. Espero la próxima tener la computadora y para no estar más y poder ver y contestar los mensajes a la vez. Pero es que estas enseñanzas son tan ricas, tan buenas, que uno no quiere perderse tampoco. Últimas palabras. Sí. Últimas palabras. Como cierre. Ajá, correcto. Sí, pastor, adelante. Sí, ok, cerremos con lo que sientes en tu corazón y que la gente pueda, porque pienso que el otro miércoles podemos estar ahí en otra serie, porque nos faltó todavía lo de los diezmos. Eso ya es un tema que tal vez quiero. Podemos cerrar con un abreboca ahí en conclusión para dejar a todos ahí como preparados para la próxima. ¿Qué le llama cómo le llaman? ¿Cómo se llama? El zarpe. Denos el zarpe, varón. Esto es el final para la audiencia que nos acompaña de otras naciones. Es como el cierre, la conclusión, pero con algo ahí de por medio. La palabra hebrea para diezmo es maaser, en singular. Maaserot, en plural, los diezmos. ¿Quién lo establece? Hashem. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Hay un protocolo? Sí. ¿Ok? Hay un protocolo y fue vigente ese protocolo, ese sistema, durante y mientras el templo estuvo en pie. Tanto el primero como el segundo. ¿Ok? Se mencionan 3 tipos de diezmos. ¿Ok? Y un cuarto implícito. Y de hecho después se oficializó. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que al principio los diezmos constaban de diezmo vacuno, ovino,
O sea, esto se basaba en diezmo animal, diezmo vegetal y el diezmo de las ganancias. De todo esto era lo que Hashem solicitaba la 10ª parte. Okay. Entonces, en base a esto y el protocolo establecido en el Tanaj era que se llevaban los diezmos al alfolí. Ahora, no pensemos alfolí como en una canastita pequeña, como dije la que ponen en muchas congregaciones. No. Alfolí era una enorme bodega, cisterna que estaba a un lado del templo, donde todas las tribus y todo el pueblo traían sus diezmos, primicias y ofrendas delante de Hashem, porque el diezmo es para Hashem, así está establecido, pero que aquí en la tierra tiene disfrute en aquellos días el sumo sacerdote, los levitas y el pueblo. ¿Okay? Era un beneficio para todos, no para un grupo específico, para todos. ¿Ok? En los días de Yeshua, las cosas cambiaron. Antes de su muerte y después de su muerte, en ninguna manera. Mientras el templo estuvo en pie, todo el sistema continuó. ¿Dónde hubieron cambios? Cuando el templo cayó. ¿Por qué? Porque el templo era el principal factor o requisito, no solamente para el cumplimiento de los diezmos y demás, sino todas las demás festividades y todas las demás ordenanzas que Hashem había establecido. Entonces, en el exilio, ahora, el diezmo ha sido modificado. Y con esto vamos a dejarlos para ya concluir. Dos cosas. Uno, el diezmo es obligatorio darlo hoy. En ninguna manera, según la Torah, lo exige. Y la razón principal es no hay templo. ¿Okay? Segundo, ¿se puede dar? Sí. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver la próxima clase, con la ayuda del cielo y con la presencia de cada uno de ustedes. Y así, para conclusión, el diezmo, su objetivo principal es dos cosas: obediencia al Eterno y el bienestar y manutención de los necesitados. Nunca enriquecer los bolsillos de gente que ni siquiera ama al Eterno y mucho menos conoce su palabra. Con eso termino, Pastor Roy. Así cerró como con un golpe bajo, ¿verdad? Pero es bendición. No, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Puede levantar ahí sus manos, amados, y vamos a elevar una palabra de agradecimiento al Eterno. Señor, gracias porque tú eres un poderoso y eterno y grandioso Hashem, un poderoso y eterno Padre que nos ama. Yo te pido que tú, Señor, nos guardes, nos lleve con paz y bendición a cada uno de nosotros. Gracias al Moré, Daniel y a cada uno de los estudiantes y profesores que hay conectados. Muchos abrazos y shalom, shalom del Eterno. Hasta la próxima, si el Eterno nos tiene con vida. Gracias. Amén. Shalom a todos, bendiciones del Eterno y los espero la próxima clase. Amén.